Hola a todos. ¿Estamos al frente de un cambio de régimen en Irán o esta guerra entre Israel e Irán terminará pronto y todo quedará para el pueblo iraní como estaba antes? Irán es un país que tiene muchísima historia. De hecho, tuvo un pasado glorioso de mucha cultura y, como he dicho antes, una historia milenaria, el imperio persa. Pero en los últimos años, en los últimos 50 años, Irán ha caído en un régimen dictatorial religioso, en una teocracia religiosa terrible. En 1979 el poder pasó de mano desde el Shah, el rey de Irán, el Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, en mano de Ayatollah Khomeini. Entonces, desde este momento, el Irán tuvo, sobre todo a nivel cultural y de libertades individuales, un retroceso de varios siglos. Impusieron inmediatamente la ley islámica y adentro de esta ley brilla seguramente la policía moral y la represión a las mujeres, así como a todos los grupos que no son aceptados por esa religión, por esa cultura, como los gays, los transexuales. Todas las diversidades vienen punidas en forma muy brutal por parte de la implementación de la ley islámica que conocemos, que es conocida como la Sharia. De hecho, la Sharia hay la lapidación, normalmente por razones de apostasia, infidelidad o blasfemia, y entre las penas más comunes, por ejemplo, hay los latigazos, 20, 30, 50, 100 latigazos. Hay personas que mueren bajo los golpes de los latigazos. Estas son, digamos, las bellezas que ha llevado esa revolución en 1979, que ha destronado del poder el Shah, Mohammad Reza Pahlavi, y que ha instaurado esa terrible dictadura. Además, Irán ha sido uno de los principales patrocinadores del terrorismo internacional, financiando grupos terroristas en Israel, grupo terrorista en Yemen, grupo terrorista en Líbano y diseminando alrededor del mundo ataques terroristas. Por ejemplo, lo que pasó en Argentina, donde Irán fue el principal sponsor de unos ataques terroristas terribles que han dejado una huella indeleble en ese país. Y no solo en Argentina, han atacado por medio del terrorismo, la cultura occidental en varios países. Ahora bien, el pueblo iraní, aparentemente, digo aparentemente porque se pensaba lo mismo en Afganistán, pero después parece que en Afganistán quisieron un regreso de los talibanes. Entonces digo, aparentemente el pueblo iraní está muy descontento con el régimen de los ayatollah. El actual jefe religioso, la guía religiosa del país, es Ali Khamenei, que heredó el puesto de Ayatollah Khomeini, el cual murió en 1989. Entonces, desde 1989, el Ali Khamenei es la guía espiritual en Irán. Irán tiene también un presidente, tiene un gobierno, pero están totalmente sometidos a la guía islámica, que son los que mandan, a la guía religiosa. Ahora bien, el pueblo está muy descontento, sobre todo por las violencias en contra de las mujeres y por las promesas que fueron, digamos que no fueron cumplidas por parte de la revolución. ¿Por qué? Porque esa revolución ha llevado a más opresión por el pueblo, muchísima más, y ha creado una élite corrupta, diría, peor respecto a lo que estaba o a la situación cuando el Shah era, digamos, el rey de ese país. ¿Podría la situación actual llevar a un cambio en Irán? Bueno, hay muchos afuera de Irán, digamos, en el mundo occidental, que espera que llegue ese cambio en Irán. Pero no creo que en Irán nadie quiera entrar con el ejército, porque es un país enorme, muy poco, con un territorio difícil. Entonces, entrar en Irán sería entrar en una guerra sin fin. Mucho depende del pueblo. La mayoría del pueblo está seguramente, muy probablemente, en contra de ese régimen brutal, pero al mismo tiempo no tienen arma. Los malos, si me permiten el término, entre comillas, son los que tienen las armas. Entonces no sabemos cómo va a evolucionar esa situación. Después hay que hacer otra consideración importante. Esos cambios de regímenes forzados
han llevado el bien o han llevado gobiernos que son aún peores en estos países. Bueno, la historia nos enseña que normalmente los gobiernos que llegan son peores. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de las primaveras árabes que han destruido en muchísimos países del Oriente Medio lo que era el concepto de Islam secular, que era la división entre el Estado y la religión, y han impuesto dictaduras de tipo religiosa, que son realmente terribles porque estas utilizan la Sharia, la ley islámica, que es una ley muy primitiva, es una ley medieval, con penas que son medievales, y sobre todo la condición de las mujeres. Podemos decir que en los regímenes donde la filosofía política es la implementación de la ley islámica, la vida de las mujeres es un infierno. Por ejemplo, conocemos el caso de Afganistán. Entonces, en Irán no sabemos qué va a pasar, pero el hecho de que probablemente haya un cambio o si ocurre un cambio no nos asegura que ese cambio sea por bien. Por ejemplo, las primaveras árabes llevaron a cambio de gobierno en Libia y la situación en Libia es mucho peor. En Egipto destronaron a Mubarak para poner al poder los Hermanos Musulmanes, que es una organización terrorista. O sea, realmente, por ejemplo, Afganistán, esto fue anterior a las primaveras árabes, pero Afganistán estaba muchísimo mejor cuando era bajo el dominio de los rusos o inclusive en el periodo que los americanos tuvieron el control de Afganistán y ahora está bajo ese terrible régimen talibán, donde cada día le quitan libertades a las mujeres. Entonces, no sabemos realmente si en Irán llegue un cambio que modernice el país y finalmente para que ese pueblo tenga un futuro. Repito, era un país extremadamente culto que tenía muchísima historia y terminó bajo un régimen terriblemente oscurantista. Ahora bien, hay que reconocer que hay algunas posibilidades. Por ejemplo, el heredero de Mohammad Reza Pahlavi, el hijo de Mohammad Reza Pahlavi, sería el sucesor al trono, podría ser eventualmente una solución que transite Irán de esa dictadura teocrática hacia una democracia. Hablo de Reza Pahlavi II, Reza Siro Pahlavi, que nació en 1960, 64 años, y él estaría dispuesto en tomar el control y volver a tomar o heredar el cargo de su padre. Creo que esta sería probablemente la solución mejor para este país. Sin embargo, entre lo que podría ser la solución mejor y la situación actual, hay que ver cómo evoluciona, cómo se transforma Irán después de ese inicio de guerra, cómo termina esa guerra y cómo se transforma. Sería seguramente para el pueblo iraní, me refiero al pueblo iraní y no a intereses geopolíticos, seguramente mejor regresar a un país más democrático, un país donde sí, de fe y religión islámica, pero de tipo secular, donde hay una separación entre el Estado y la vida religiosa. Por ejemplo, el último caso, lo que está ocurriendo en Siria, inicialmente todos aclamaron la revolución, pero lo que se está viendo es que hay un retroceso importante en la forma de gobierno. Veremos qué pasa. Y veremos qué pasa en Irán. Mientras tanto, déjame saber en tus comentarios qué opinas sobre la posibilidad que haya un cambio de régimen en Irán y si ese cambio de régimen en Irán será positivo o no será positivo. Déjame saber tu punto de vista. Muchas gracias.